Desde los albores de la humanidad, la búsqueda de respuestas sobre la identidad de Jesús ha sido una de las mayores cuestiones de la fe cristiana. Para muchos, su historia comienza en el pesebre de Belén, rodeado de humildad y misterio. Pero ¿será que su existencia realmente tuvo inicio en ese momento? ¿O será que su presencia se remonta a un pasado mucho más distante, más allá de las fronteras del tiempo y del espacio? La Biblia sugiere algo sorprendente. Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía mucho antes de su encarnación. Esta idea desafía la lógica humana y plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza del propio Cristo. ¿Quién era Jesús antes de caminar entre los hombres? ¿Cuál era su papel antes de Belén? Y lo más importante, ¿qué significa esto para nuestra fe? La respuesta se oculta en pasajes bíblicos que indican una presencia eterna mucho antes de la creación del universo. Si estas revelaciones son ciertas, pueden transformar por completo la manera en que entendemos la historia de Jesús y su misión redentora. Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero su preexistencia está esparcida en diversos textos sagrados. Juan 1:1 nos ofrece una afirmación fundamental. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje es uno de los pilares de la creencia de que Jesús no solo existió antes de su nacimiento terrenal, sino que era una entidad activa y presente desde el principio de los tiempos. Él no surgió de repente en el escenario de la humanidad. Él ya estaba allí, participando en la creación e interactuando con la historia mucho antes de manifestarse en carne. Muchos estudiosos interpretan que la presencia de Jesús en la creación es confirmada por Colosenses 1:16, donde se lee: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo no solo sugiere que Jesús ya existía antes del mundo material, sino que tuvo un papel activo en la formación de todas las cosas. Pero si Jesús estaba presente antes de la creación del mundo, ¿de qué forma existía? La respuesta puede estar en la manera en que la Biblia describe ciertas apariciones misteriosas en el Antiguo Testamento. Hay varios relatos de una figura celestial que se manifiesta a los hombres, conocida como el ángel del Señor. A diferencia de los ángeles comunes, esta figura habla como Dios, acepta adoración y actúa con autoridad divina. En Génesis 16:7-13, por ejemplo, esta presencia aparece a Agar y le hace promesas como si fuera el propio Dios. Lo mismo sucede en Éxodo 3:2-6, cuando Moisés encuentra la zarza ardiente y oye la voz del Señor, aunque el texto dice que fue el ángel del Señor quien se le apareció. ¿Podría esta entidad misteriosa ser una manifestación de Jesús antes de su encarnación? Otro personaje enigmático del Antiguo Testamento es Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien bendijo a Abraham y recibió de él el diezmo. Lo curioso es que Hebreos 7:3 describe a Melquisedec como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿podría Melquisedec ser una aparición preencarnada de Jesús? Su título de Rey de Justicia y Rey de Paz refleja la naturaleza de Cristo, y su ausencia de genealogía refuerza la idea de que Él trasciende el tiempo y la historia humana. Pero la presencia de Jesús antes de su nacimiento no se limita solo a las manifestaciones misteriosas del Antiguo Testamento. Las profecías también apuntan a esta realidad. Isaías 9:6 declara: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo,
y el principado reposará sobre sus hombros, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este pasaje no solo anticipa la venida de Jesús, sino que también lo identifica como Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo puede un niño recién nacido ser llamado eterno? La única explicación lógica es que él ya existía antes de su nacimiento terrenal. En Miqueas 5:2 encontramos otra profecía fascinante. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta declaración refuerza la idea de que el Mesías no tuvo inicio con su llegada a Belén. Su existencia se remonta a la eternidad. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús confirma repetidamente esta verdad. En Juan 8:58, Él declara: «Antes de que Abraham fuese, yo soy». Esta afirmación enfureció a los fariseos, ya que «yo soy» era un nombre reservado para Dios, como fue revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Con esta declaración Jesús no solo afirmaba su preexistencia, sino que se identificaba directamente con el propio Dios. Si Jesús siempre existió e interactuó con la humanidad mucho antes de su nacimiento, esto significa que su misión de redención también estaba definida desde el principio. El libro de Apocalipsis 13:8 lo llama el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto sugiere que el sacrificio de Cristo no fue una respuesta improvisada al pecado de la humanidad, sino un plan establecido incluso antes de la creación. Efesios 1:4 refuerza esta idea al afirmar que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y si entendemos que Jesús siempre existió y que su venida a la tierra fue un acto planeado desde la eternidad, entonces su misión adquiere un significado aún más profundo. Él no vino solo para enseñar o realizar milagros. Él vino para cumplir un propósito divino que ya estaba determinado desde los albores del tiempo. Pero si Jesús siempre existió, ¿por qué eligió hacerse humano? ¿Cuál fue el propósito de esa transformación? La respuesta está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de la encarnación fue un gesto supremo de amor y redención. Se hizo carne para vivir entre nosotros, experimentar nuestros dolores y ofrecer la salvación. Sin embargo, su encarnación no significa que dejó de ser divino. Filipenses 2:6-7 explica que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este pasaje revela uno de los mayores misterios del cristianismo. El Dios eterno, sin principio ni fin, eligió entrar en el tiempo y asumir la forma de un hombre para rescatar su creación. Si deseas entender más sobre los secretos ocultos de la Biblia y cómo la identidad de Jesús puede transformar tu vida, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas tengan acceso a estas revelaciones sorprendentes. Si Jesús siempre existió y estuvo presente desde antes de la creación del mundo, esto significa que su misión no fue un evento aislado en la historia, sino un plan divino que se desplegó a lo largo de los siglos. Cada detalle de su venida a la tierra fue cuidadosamente planeado, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta los eventos que culminaron en su crucifixión y resurrección. Pero para comprender verdaderamente la grandeza de esta revelación, necesitamos mirar el impacto de su preexistencia en la fe cristiana y en nuestra relación con Dios.
La creencia en la preexistencia de Cristo transforma por completo la manera en que entendemos su misión y su identidad. Muchos ven a Jesús solo como un maestro sabio, un gran profeta o un líder religioso que influyó en la humanidad con sus enseñanzas. Pero las Escrituras nos muestran algo mucho más profundo. No fue solo un enviado de Dios, sino el propio Dios manifestándose a la humanidad. Su sacrificio no fue una improvisación divina, sino algo que ya estaba planeado desde la eternidad para la redención de los pecadores. Esta idea se refuerza en Apocalipsis 13:8, donde Cristo es descrito como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que la cruz ya formaba parte del plan divino incluso antes de que se creara el tiempo. En el Antiguo Testamento, diversas figuras simbólicas apuntaban a la venida del Mesías. El propio sistema sacrificial establecido en la ley de Moisés prefiguraba el sacrificio definitivo de Cristo. Cada cordero inmolado en el templo de Jerusalén era un recordatorio del Cordero de Dios que algún día vendría a quitar el pecado del mundo. Pero la conexión entre Jesús y los textos antiguos va más allá de las metáforas. En diversos pasajes encontramos evidencias de su manifestación incluso antes de su encarnación. En Daniel 3:25, por ejemplo, cuando los amigos de Daniel son arrojados al horno ardiente, el rey Nabucodonosor presencia algo extraordinario. He aquí, vi a 4 hombres sin ataduras que andaban libremente en medio del fuego y no se les veía daño alguno, y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Muchos teólogos creen que esta figura era una manifestación preencarnada de Jesús, protegiendo a sus siervos fieles del castigo. Este evento refuerza la idea de que Cristo no solo estuvo presente antes de su nacimiento, sino que interactuó directamente con la humanidad en momentos cruciales de la historia bíblica. Otro ejemplo fascinante ocurre en Génesis 22, cuando Abraham se prepara para sacrificar a su hijo Isaac. En el momento decisivo, el ángel del Señor interviene y detiene el sacrificio, proveyendo un carnero para sustituir a Isaac en el altar. Lo más intrigante es que este ángel habla como si fuera el propio Dios, diciendo: «Por mí mismo he jurado, dice el Señor». Esta declaración llevó a muchos estudiosos a concluir que este ángel del Señor podría ser, en realidad, una manifestación preencarnada de Cristo. Este episodio es aún más significativo cuando recordamos que Jesús, siglos después, se convertiría en el sacrificio final, entregando su propia vida para salvar a la humanidad. Si estas manifestaciones realmente eran apariciones de Jesús antes de su encarnación, esto significa que Él estuvo activo en la historia de la humanidad mucho antes de nacer en Belén. Pero la presencia de Cristo no se limita a estas apariciones. El Antiguo Testamento también contiene innumerables profecías que indican que el Mesías ya existía antes del tiempo. En Miqueas 5:2 leemos: «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y cuyas salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad». Este pasaje no solo profetiza que Jesús nacería en Belén, sino que también afirma que Él existía desde los días de la eternidad. Esto refuerza la idea de que su llegada al mundo no marcó el inicio de su existencia, sino solo su manifestación física entre los hombres. Pero si Jesús ya estaba presente incluso antes de la creación, ¿cuál fue el verdadero propósito de su encarnación? La respuesta está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación requería que Dios tomara forma humana para redimir su creación.
La encarnación de Cristo fue un acto voluntario de amor y compasión, permitiéndole experimentar los mismos dolores, tentaciones y desafíos de la humanidad. Eligió no solo caminar entre nosotros, sino sufrir, ser rechazado y finalmente morir para ofrecernos la redención. Muchos se preguntan si Jesús, al asumir la forma humana, perdió su naturaleza divina. Filipenses 2, 6, 7 nos ofrece una explicación crucial sobre este misterio, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto significa que Él no dejó de ser Dios, sino que voluntariamente renunció a su gloria celestial para vivir entre los hombres. Su esencia divina permaneció intacta, pero eligió experimentar la condición humana para convertirse en el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. La preexistencia de Cristo también tiene profundas implicaciones para nuestra fe hoy. Si entendemos que Él siempre existió, que participó en la creación del universo y que su venida fue planeada antes del tiempo, entonces su mensaje se vuelve aún más impactante. Él no vino al mundo solo para enseñar moralidad o presentar una filosofía religiosa. Vino para revelar a Dios a los hombres, para demostrar su amor y para ofrecer una salvación que solo podría ser conseguida a través de su sacrificio. Además, su preexistencia significa que Él no está limitado al tiempo ni a las circunstancias humanas. No es un líder religioso que murió y fue olvidado. Continúa vivo, activo y presente en la historia de la humanidad. En Apocalipsis 1:8, Él declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso». Esta afirmación nos recuerda que Jesús no es solo una figura histórica, sino la personificación del propio Dios, aquel que siempre existió y siempre existirá. Si comprendemos esta verdad, nuestra relación con Cristo se vuelve mucho más profunda. Él no es solo un personaje de un libro antiguo, es eterno, inmutable y sigue gobernando sobre todas las cosas. Conoce nuestros dolores, nuestras luchas y siempre está presente para guiarnos. Su sacrificio en la cruz no fue un evento aislado, sino parte de un plan eterno que ya estaba establecido desde la fundación del mundo. Si deseas profundizar tu comprensión sobre los misterios de la Biblia y descubrir cómo la verdadera identidad de Jesús puede transformar tu vida, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para recibir más contenidos como este. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta revelación poderosa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender los secretos que Dios dejó registrados en su palabra.